Entonces, Avenida 12, número 990, barrio San José de Torcoroma. Observamos una fachada de color blanco sin pintar, rejas igualmente de color blanco sin pintar, con deterioro por manchas de óxido y también deterioro de humedad de intemperie. En su entrada observamos una rampa con dos escalones, los cuales también se observan deteriorados. Pintura de reja en regular estado con manchas de óxido y fachada principal de color blanco con afectaciones por la intemperie en aparente buen estado. Tenemos una chapa con una reja comunitaria, la cual tiene su llave en buen estado, abriendo, funcionando sus pasadores tanto internamente como por la parte externa. En buen estado, rueda cerrando. Parte posterior de la reja se observa sin pintar, con deterioros por óxido, al igual que la parte posterior de la pared. Estaría sin pintar y sin resonar, con deterioro por óxido. Paredes de corcho sin pintar en marañón de color blanco. Piso y cerámica de grés, los cuales se encuentran en buen estado, con pequeñas manchas de salpicadura de pintura y esportilladuras. Buenos días. Paredes sin pintar en buen estado, al igual que la reja. Escaleras en chape de cerámica con perfil en aluminio, con pequeñas esportilladuras en sus filos y en sus orillas, sin pasamanos ni barandal. Parte superior tenemos una placa la cual se encuentra sin pintar, con múltiples detalles de suciedad. Escaleras con esportilladuras en su cerámica, perfiles en aluminio, paredes de escalera en buen estado, un poco sucias, orillos resanados, paredes de acceso al segundo piso con múltiples manchas de suciedad, escaleras en buen estado con salpicaduras, cerámicas esportilladas pero en buen estado. Al siguiente tenemos un balcón compartido, tenemos apartamento número 2, puerta y marco en ornamentación, paredes de color blanco en buen estado, su fachada en muy buen estado, ventanas sin pintar, vidrios completos, puerta también sin pintar, un tono amarillento, paredes de color blanco sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado, al igual que la parte superior de la placa se encuentra en muy buenas condiciones. Área compartida, pisos guardascobas completos, rejas con deterioro por óxido, cuerdas para extender la ropa y rejas en buen estado. Piso compartido del balcón en muy buenas condiciones, donde tenemos una puerta la cual presenta una cerradura, la cual tiene una copia de la llave, cerradura abriendo y cerrando. Puerta presenta múltiples manchas y desgastes. Observamos cerradura funcionando. Cerradura en buen estado, al igualmente que por la parte interna. Cerradura también se observa funcionando. Parte posterior de la puerta se observa sin pintura, se observa un color blanco desgastado, ya amarillento, ventanas con su seguro funcionando, ventanas abriendo con su pintura un poco pelada, ventanas también sucias, y por esta área en buen estado, ventanas abriendo y cerrando suavemente. Marcos de ventana y puertas untados de pintura. En la parte superior observamos una pintura de color blanca con múltiples detalles y manchas de suciedad, toma corriente eléctrico 220 junto con un timbre, cable de parabólicas en buen estado, tablero eléctrico también en buen estado, sus circuitos debidamente marcados, paredes de color blanco con múltiples detalles
y manchas de suciedad, paredes sin pintar, con múltiples perforaciones sin resanar, ahí se observan las perforaciones, paredes sin pintar, pisos y guardascobas en buen estado completos, con múltiples manchas y pequeñas esportilladuras en el mismo, paredes en buen estado. Aquí observamos cableado y en la parte superior unas burbujas como de humedad, paredes con resanes de pasta sin lijar, tomacorrientes con sus tapas pintadas y sucias, algunas tomacorrientes y apagadores no presentan tapa. Parte inferior observamos resanes en pasta sin pintar, paredes en regular estado, pintura soplada, plafón con sus orillos pintados, cables de televisión, bordes y filos con pequeñas esportilladuras, paredes sin perforaciones, en aparente buen estado, sin pintar ningún tipo de pared. Tenemos paredes por este lado, una ventana, tomacorriente eléctrico, tapa deteriorada, observamos suciedad en las paredes. También observamos perforaciones con puntillas, en la parte superior paredes sin pintar, al igual que su placa de color blanco. También presenta múltiples detalles, pero está en buenas condiciones, la cual se encuentra también sin pintar, paredes en buen estado de sal, pisos y guardascobas completos, filos y bordes también en muy buen estado, paredes sin ningún tipo de deterioro ni desgastes, en buen estado. Continuamos de la sala hacia el pasillo, donde observamos tomacorrientes y apagadores. Vamos a poner la luz del pasillo. Aquí observamos a su entrada bordes y filos totalmente esportillados, pero pintados, cubiertos, paredes de color blanco en buen estado, paredes sin perforaciones, tomacorrientes y apagadores, los cuales se encuentran deteriorados y pintados, apagadores también con sus tapas pintadas, paredes sin ningún tipo de perforación, en muy buen estado, con múltiples detalles en su pintura, manchas de suciedad, pequeñas esportilladuras y rayonazo. En parte superior tenemos una placa en buen estado, sin pintar, sin manchas, plafón un poco sucio a su alrededor, paredes en buen estado, filos y bordes, también observamos paredes sucias, filos y bordes en buen estado. Tenemos a mano izquierda una puerta en madera, un marco metálico sin pintar, puerta con múltiples detalles, rayones, peladuras, desgastes y manchas, con una cerradura de puma sin llaves, la cual funciona en aparente buen estado. En su interior observamos puerta manchada, pisos en cerámica, guardascobas completos. En la parte inferior observamos múltiples grapas para cable de televisión, al igual que en esta área observamos tomacorriente sin tapa y apagador sin su respectiva tapa. También vemos paredes de color blanco con múltiples resanes sin detallar, paredes en regular estado con múltiples detalles en la misma, pegostes de pasta sin lijar. Tenemos una pared con múltiples perforaciones en la parte superior y perforaciones en su marco alrededor de ventana y vidrio sin pintar, marco sucio, pared en buen estado, tapa de tomacorriente pintada y sucia en la parte inferior y pared totalmente sucia, bordes y filos en buen estado, tubos, soporte cortineros en buen estado. Tenemos un resane sin tapar en esta área de la pared donde pasa el cable de televisión, paredes y placa en buen estado donde se observan detalles por sopladura de pintura, paredes con múltiples perforaciones, puntillas, chazos y esportilladuras en sus bordes y filos, paredes sucias también, paredes sin pintar, múltiples perforaciones en esa área, esquina en regular estado y punto de televisión en esta área. Parte posterior de la puerta se observa una pared con unas perforaciones y resanes de color blanco con múltiples detalles y manchas, tomacorriente con perforación y manchas de pintura. Parte posterior de la puerta se encuentra en buenas condiciones con algunas pequeñas salpicaduras, cerradura de poma no trabaja bien, funciona a medias.
cerradura se queda trabada, parte posterior cerradura como da vueltas y cerradura floja. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retornamos nuevamente al pasillo, observamos paredes de color blanco con múltiples detalles y partiduras en el techo, la placa, pisos y guardascobas completos en buen estado. Llegamos al área de cocina, donde observamos un área de cocina totalmente enchapado, en buen estado, bordes y filos en buen estado, apagador con su respectiva tapa amarillenta, paredes de color blanco sin pintar con múltiples perforaciones en la parte superior. También tenemos una ventana sin vidrio, bordes y filos en buen estado, paredes sin pintar, plafón y tomacorriente en buen estado, tomacorrientes con sus respectivas tapas. Aquí observamos este tomacorriente flojo. En la parte inferior tenemos otro tomacorriente, mesón enchapado en buen estado, con un lavaplatos en acero en buen estado, con su doble llave funcionando y su rejilla de desagüe en buenas condiciones, mesón un poco manchado y deteriorado, enchape partido, esportillado en unas áreas, en la parte inferior en buen estado, conexión de tubería de gas en buen estado, con su respectiva llave de paso en buenas condiciones, pisos y guardascobas completos, totalmente enchapado esta área. Tenemos pequeñas esportilladoras en el piso, una pequeña barra auxiliar, tomacorriente eléctrico para la nevera en buen estado. Parte superior observamos placa de color blanco sin pintar en muy buen estado y paredes sin ningún tipo de perforación, con múltiples detalles en la pintura, lo que son suciedad, pequeñas esportilladuras y peladuras. Tenemos por acá pasillo, ya ponemos iluminación en el pasillo. Entonces, retornamos nuevamente hacia el pasillo, observamos paredes de color blanco en buen estado, bordes y filos, paredes sin perforaciones. A mano izquierda tenemos habitación auxiliar número 2, donde observamos un marco metálico sin pintar y una puerta en madera también sin pintar, con múltiples manchas y desgastes en su madera, pero en buen estado, con múltiples pelonazos y rayones, cerradura y múltiples arañazos, cerradura de poma sin llaves. Esta funciona mejor que la otra. Aquí observamos la puerta con múltiples detalles, rayaduras y peladuras. Parte posterior de la misma se encuentra en buenas condiciones, puerta con múltiples rayaduras y perforaciones, manchas de pintura. La parte superior observamos perforaciones en la pared con múltiples tornillos y hinchazos, al igual que en este lado, y múltiples perforaciones sin resonar, paredes en buen estado, múltiples hinchazos, puntillas en buen estado con marcas de cinta, paredes con detalles sin pintar, bordes y filos con dilataciones. La parte inferior tomacorrientes en buen estado, con sus respectivas tapas un poco deterioradas, paredes se están escarapelando. También tenemos punto de televisión en esta área sin su respectiva tapa, filos y bordes en buen estado. Tenemos una ventana con sus ganchos cortineros abriendo y cerrando suavemente. Ventanas sin pintar, vidrios en buen estado, parte inferior totalmente blanco, sin manchas pero sin pintar, con la corriente eléctrica un poco sucio, manchado amarillo. Parte superior placa se encuentra en muy buen estado, y pisos y guardascobas completos. Aquí observamos manchas en el piso pero en muy buen estado. Esta pared sin perforaciones en buen estado, con múltiples detalles en su pintura y en su superficie, grapas plásticas, plafón con su respectivo bombillo y unas grapas para un ventilador con un resande mal ejecutado, apagador con manchas de pintura y tomacorrientes amarillentos. Parte posterior de la puerta se observa el marco pintado. Saliendo de la habitación auxiliar número 2, retornamos nuevamente al pasillo, donde observamos bordes y filos en regular estado, paredes en regular estado, pintura en paredes sin pintar, sin perforaciones en algunas zonas, tomacorrientes con manchas de pintura. Corrientes con manchas de pintura en buen estado, paredes sin perforaciones. Aquí observamos recortes de pintura mal ejecutados, pisos y guardascobas completos, pared de color blanco
en buen estado, bordes y filos, llegando a lo último al patio de ropas y zona del lavadero en buen estado, donde observamos paredes de color blanco, apagadores funcionando, tapas amarillas, tomacorrientes en sus respectivas tapas, bordes y filos en muy buen estado. En la parte superior observamos una placa sin pintar, plafón con su respectivo bombillo, paredes sin perforaciones, con resanes, unas cuerdas en la parte superior con sus múltiples chazos y tornillos, enchape en buen estado en la zona de ropa, lavadero manchado con desgastes y deterioro, con su respectiva rejilla partida y su respectivo tapón con su llave de lavadero en buen estado, interior manchado. En la parte inferior, enchape en buenas condiciones, pisos de pollo en lavadora totalmente manchado y con manchas de óxido, punto de lavadora en buen estado con su respectiva conexión eléctrica, paredes con deterioro de humedad, pintura soplada y múltiples perforaciones sin resanar, área de baño sin pintar. Tenemos paredes de color blanco con múltiples manchas, tomacorriente, apagador con su tapa pintada a su alrededor. Tenemos rejilla de desagüe, en la parte inferior se observa partida, cerámicas también partidas, paredes de color blanco, bordes y filos en buen estado con múltiples manchas, en la parte superior placa en buen estado, ventanas sin pintar con múltiples manchas de suciedad y paredes con múltiples ganchos en esta área sin resanar y su respectiva llave de paso, pintura empezándose a escarapelar y resanes sin ejecutar, ganchos y pegostes de pasta, paredes de color blanco. El apartamento se encuentra totalmente sin pintar, con múltiples detalles en su pintura, marco en metálico sin pintar, puertas en madera con múltiples detalles, peladuras y manchas de pintura, cerradura de goma sin llave. A su interior tenemos un baño totalmente enchapado, en buen estado, lavamanos funcionando, abriendo y cerrando suavemente, lavamanos en buen estado, parte inferior sin ningún tipo de fuga, portapapel con su respectivo tubito, piso de cerámica, baño totalmente enchapado, parte posterior de la puerta, se encuentra en buenas condiciones, enchape, ventanas con vidrio, al igual que esta ventana se encuentra manchada. Tenemos un espejo en buen estado, un sanitario con su tapa un poco deteriorada y su bizcocho también deteriorado, funcionando su descarga. Y pisos de regadera en buen estado con su respectivo tubo cortinero, incrustaciones en buen estado, pintura de baño deteriorada sin pintar, parte superior placa igual sin pintar, plafón y tubos cortineros en buen estado con su respectivo jabonero, porta toalla y su respectiva llave y regadera en buen estado con su respectivo porta jabón en muy buen estado.